presentamos en clase. ¿Por qué eso quiero sacar una muestra? ¿O siempre requiero una muestra? ¿Puedo prescindir de una muestra? ¿Qué es una muestra? ¿O qué les quedó de ese concepto? ¿O qué concepto tienen tal vez ahorita de una muestra? ¿Sí? De que es un grupo determinado que se extrae a partir de una población más extensa y nos permite realizar un estudio sin necesidad de estar aplicando a toda la población, sino una pequeña porción de ella. Y esto nos permite usarlo como si fueran representantes de otro grupo de personas. ¿Ya? La verdad que sí, se saca bastante al concepto que está en los libros, que es medio aburrido, pero sí, o sea, sí comprende todo lo que está por una muestra. Ahora, la razón por la cual realizamos una muestra es porque no tenemos dinero ni tiempo para poder estudiar a toda una población. Imagina que tu estudio es en población de estudiantes de medicina del UPU. Lo ideal sería analizar a todos los estudiantes, ¿no? ¿Ustedes saben cuántos estudiantes hay? Acá 700, ¿no? 640 y tantos. Se saca 800 más o menos. Imagina que quieres hacer un estudio de anemia en los estudiantes de medicina. ¿Qué es lo que lógicamente tendrías que hacer? Sacarle muestra de toditos, ¿no? Una muestra, una prueba de hemoglobina, ¿cuánto cuesta? 15 a 20 soles más o menos. 20 soles por 800. ¿Cuánto vas a invertir en tu estudio? Que hasta ese momento es muy simple, ¿no? Solo quieres determinar el hemoglobina. Entonces tú dirás, wow, ¿no habrá una manera de poder hacer más eficiente el dinero que tengo para que mi tesis o mi estudio salga? Entonces tú podrías en ese momento pensar, oye, ¿qué tal si hago una muestra? Porque puede ser que no alcance realmente a testear a todos los alumnos y pierda en el proceso información valiosa. Ahí no te decides, ok, no tengo dinero ni tengo tiempo para analizar a todos, porque tal vez ni siquiera, tal vez segundo año o quinto año, séptimo año digan, no queremos ir porque no tenemos tiempo y te embargan tu estudio. Y sacas una muestra. ¿Cuánto sería la muestra de un grupo de estudiantes eficientes? Porque eso le van a preguntar en tu tesis. ¿Por qué usaste 200? ¿Cómo lo calculaste? ¿Por qué no 300? ¿Por qué no 155? Entonces, eso lo vamos a responder con nosotros. ¿Cómo llegas a ese cálculo de una muestra? Ahora, la muestra es lo mínimo que debes usar para que ese grupo pequeño represente al total. Tal vez te sale que tu muestra es de 170. Imagínate, ahora ya no le vas a sacar hemoglobina a 800 personas, ahora es 170. Los costes reducen significativamente y tienes más tiempo para realizarlo, ¿no? Más eficiente. Entonces, después de que calculas, tú decides de qué manera lo vas a muestrear. Dijimos que había muestreos probabilísticos y no probabilísticos. Lo ideal, ¿cuál sería? Según lo comentaba en la clase. Probabilístico, ¿no? Y el más usado es el randomizado simple, o sea, sortear a toditos los ciento y tantos de tu muestra y sacar, ¿no? Pero en la vida real, ¿cómo lo aplicarían? Digamos que les sale 170 a la muestra. ¿Cómo ustedes seleccionarían a esos estudiantes para la muestra? Estoy seguro que la mitad de ustedes va a hacer estudio con estudiantes, o sea, estudio con estudiantes de medicina, probablemente. Así que ya les preparo para sus dudas. Sería tal vez lo ideal pedir listas a secretaría con permisos específicos. ¿Saben que me gustaría las listas de todos los estudiantes? Porque quiero hacer un muestreo para un estudio, para mi tesis. Entonces haces un sorteo de toditos los 800 estudiantes para sacar los 170 sorteados de los 800. Ahora, ¿cómo harías ese sorteo? Dirías, ok, de ti, Mari, tú, de ti, estarías buscando así al azar a cualquiera 174 veces. ¿Cómo lo haría? Tal vez algún software que pueda hacer un sorteo, ¿no? Epidal también tiene una función de sorteo aleatorizado, entonces ya se lo facilita también. Este software es realmente muy aliviador, tiene muchos paquetes de opciones para facilitarte la muestra y cálculo también de datos. Igual, si tú quisieras un estratificado, tal vez voy a estratificar por años, porque
porque son 7 años de medicina. Y de cada año voy a sacar una cantidad de estudiantes. ¿Cómo lo calculo? También el vida tiene una función para eso. Así que vamos a verlo todo eso ahora, ya más adelante. Supone que ustedes ya vieron el video, ya lo practicaron, ya entienden más o menos los conceptos, así que vamos a ir al grano. Tenemos este caso, que bien podría ser algo que ustedes van a hacer en su tesis, al inicio. ¿Qué dice? Se quiere determinar los genes de resistencia a antibióticos de microorganismos hospitalarios. Un probable trabajo de microbiología, provenientes de hemocultivos de pacientes del Departamento de Medicina Interna. O sea, ¿qué es lo que se quiere saber acá? Con esa premisa. Se quiere saber en los pacientes que están hospitalizados qué microorganismos tienen uno y qué genes de resistencia tienen esos microorganismos. Hay muchos pacientes que están en el hospital y se mueren por una infección urinaria, sobre todo los viejitos, y es porque por lo regular están infectados con algún bicho que ha sido resistente a múltiples medicamentos por estar consumiendo de manera inapropiada y automedicada toda la vida antibióticos sin ni siquiera saber si era un antibiótico adecuado para eso. A veces alguien va y dice, ¿sabe qué? Tengo ardor al orinar. Y dice, voy a la farmacia. ¿Qué me puede dar? Ah, tengo ciprofloxacino. Ya, véndame 3. Te tomas una al día tal vez pensando de que eso es mágico y tal vez al cuarto o quinto día ya estás mejor. Pero realmente no estás seguro si has conseguido destruir ese microorganismo como debe ser, porque puede ser que convivas con ese microorganismo así por mucho tiempo. Y si ese microorganismo recibió ciprofloxacino y no se murió por completo, los organismos son muy negativos. Y si queda uno con vida, le pasa su plásmido a las demás, diciéndole, una vez nos atacó un ciprofloxacino. Aquí está la clave para que lo destruyas y viene otra vez. Y se genera la resistencia. Por ahí vas y dices, ¿sabe qué? Otra vez me volvió el ardor urinario. Estoy con disuria, colaquiuria y demás. Tendrá otra cosa porque el ciprofloxacino ya no me hace nada. Ah, sí, tenemos moxifloxacino, tenemos trimethoprim, tenemos tan. Al final de un cúmulo de años de experiencia, tus microorganismos tienen muchos plásmidos para decir resistencia a tantos medicamentos. Y los viejitos, sobre todo las abuelitas, suelen llegar con infecciones muy complicadas de organismos resistentes. Cuando llegas al hospital y le haces el urocultivo o el hemocultivo y te sale que todo es resistente, ahí hicieron esa práctica de disco de sensibilidad de microorganismos en placa. Se supone que ya. Esa es una prueba muy común usada para saber si es que tienes resistencia a algún antibiótico de tu muestra, sobre todo muestras urinarias. Y si te sale la lista que eres resistente a todo, ¿qué le das a un paciente que está hospitalizado? Pues tal vez solo las medicaciones, porque no vas a poder hacer nada por él y se va a terminar muriendo. El manejo de antibióticos es muy responsable. Yo también restringo mucho los antibióticos en mi póster porque la gente viene ya con sus costumbres y no debe ser así. Después le echan la culpa o piden, no, el doctor no me sanó. Pues no te sanó, sino que la gente hace lo que quiere realmente. Hemocultivo. El hemocultivo en esos pacientitos permite saber qué microorganismos hay en la sangre y sobre todo a qué antibióticos responde ese microorganismo. Ustedes van a hacer hemocultivos acá como sus prácticas, sobre todo en microbiología. Van a aprender a hacer urocultivos y también sembrar el microorganismo. ¿Ya? Ahora, resulta que tenemos un laboratorio que se dedica mucho a ver genes de resistencia. El profesor Paul prácticamente su vida es investigar mecanismos de resistencia a antibióticos en los microorganismos. A eso se dedica. Así que este trabajo lo podrían plantear fácilmente en microbiología y sí se podría hacer como un proyecto. ¿Ya? Ahora, así como lo ven, ¿qué tipo de diseño tendría este trabajo? Que busca los genes de resistencia en los pacientes hospitalizados. ¿Ah? Ajá. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué variables se están modificando? ¿Estás manipulando alguna variable? No. Ese es un error muy frecuente. A veces uno piensa porque está en el laboratorio
particulares, que todo es experimental y eso es un error. Este es un estudio descriptivo, no es un estudio experimental. Tal vez tú creas que estás haciendo un experimento, pero solo estás en el laboratorio jugando a ver qué hay. Realmente acá no hay mucha ciencia, solo el método para analizar los genes. ¿No? Entonces, esto es un estudio descriptivo. ¿Por qué es un estudio descriptivo? No se manipula ninguna variable. ¿Y qué es lo que busca? Solo quiere describir cuáles son los genes de resistencia en los pacientes hospitalizados a través de un hemocultivo. ¿Ya? Ahora tenemos esta situación. Tenemos dos hospitales. Tal vez vas a pensar en trabajar en los hospitales. Tienes un hospital con 350 pacientes hospitalizados, graves con infecciones urinarias, tal vez ya en UCI, que es muy común verlos en UCI, esos pacientitos abuelitos con infecciones graves, y el hospital 2 tienes 400 pacientes hospitalizados. ¿Vas a trabajar con todos? Tal vez tengas recursos y lo puedas hacer. Si lo puedes hacer, chévere, no requieres una muestra y te ahorras el proceso que vamos a comentar. Probablemente cada cultivo te cueste como 200 euros. Así que, si lo tienes todo, normal. Pero si no, tal vez puedas optar por una muestra, algo representativo de este grupo más grande. Ahora, ¿cómo calculamos esta muestra? Porque obviamente, al parecer no quieren trabajar con todo el paciente. Porcentaje. Ya, entonces, ¿qué muestreo usarían? Probablemente siempre traten de usar el probabilístico simple, ¿ya? En primera instancia, si por alguna razón no pueden, ya podrían por conveniencia, o sea, no probabilístico por conveniencia, pero siempre traten de optar por el probabilístico simple. Ahora, la última pregunta, ¿no? Una grande que te hacen justamente cuando defiendes tu tesis. ¿Por qué usaste esa cantidad de participantes? ¿O cuál fue tu muestra y cómo la calculaste? Siempre preguntan esto. Y uno tiene que saber responder. Entonces vamos a piedad. Vamos a piedad. Y aquí dice módulos. Acá hay un módulo de muestreo. Exclusivo de muestreo, ¿no? ¿Qué dice? Cálculo de tamaño de muestra. En la primera opción. Y aquí a lo que vamos es a intervalos de confianza porque no vamos a contrastar dos variables. Vamos a intervalos de confianza y ¿qué es lo que queremos saber? La proporción prácticamente de participantes que necesitamos para ese estudio. ¿Bien? Ok, entonces ¿aquí qué nos pide? Nos pide el tamaño de la población. ¿Ya? Bueno, el tamaño de la población. ¿Cuál es el tamaño de la población? El tamaño de la población que voy a estudiar es 750. Genial. Entonces volvemos acá y colocamos. Tengo 750 participantes. Genial. Ahora, proporción esperada. Esta proporción esperada, por lo regular, uno lo ubica en estudios previos que hayan intentado responder esta pregunta. Tal vez te encontraste que el año pasado la proporción de personas con genes de resistencia era del 10% el año pasado. Entonces, si encontrás un estudio que te diga un dato más o menos de esto, tú pones acá 10%. Si el estudio dice, el año pasado encontramos un 20% de genes de resistencia, le cambias al 20%. Pero si no encuentras nada, si estás buscando por todo lado, no hay en Perú, no hay en Sudamérica, qué raro, no encuentras nada, tú le pones el confiable, no sabemos nada, 50%. Y la mayoría trabaja con 50%. Porque a veces te da flojera buscar, pero siempre hay un estudio que te dice una prevalencia previa, ¿no? Ahora, intervalo de confianza o nivel de confianza. ¿Se acuerdan del nivel de confianza que fijamos para el error tipo 1? 5% de error tipo 1, que tiene un nivel de confianza de 95. 95% de nivel de confianza. Si trabajamos con un 95% de nivel de confianza y lo dejamos ahí en 95%. Lo podrías subir a 99, sí. Si lo subes a 99 vas a requerir muchas más muestras. Lo dejamos a 95 por default. Ahora, precisión. La precisión es respecto a un tema también de errores internos. Se espera como mínimo un 5%
y un máximo de 10%. Más de eso ya no es saludable trabajar. ¿Ya? Entonces optamos siempre por el 5% de precisión, dice absoluta, de errores 5. Y le ponemos calcular. Y nos genera esta tablita, la cual no le puedo hacer zoom por algún motivo. Entonces, no sé si consiguen ver ustedes en sus computadoras cuánto salió. Para una precisión del 5%, que es lo más óptimo, ¿cuánto sale de 255? Entonces, en vez de 750, que creo que era el original, ¿con cuánto voy a trabajar? Con 255. Mejor. Creo que sí me alcanzan los recursos para esa cantidad de personas. Ahora, recuerden que eso es lo mínimo con lo que debes trabajar. Si tienes más, puedes trabajar con un poco más, pero eso es lo mínimo. Menos de eso ya no es representativo de tu población. Ahora, ahí viene la pregunta, ok, ¿cómo sorteo a esos pacientes? Sí. En el caso de que se pregunte, por así decirlo, ¿en qué se basa? Como usted dijo, a veces se preguntan por qué les gusta esa población, pero ¿cómo diríamos en qué se basa? ¿Lo diríamos como que una aplicación especializada? ¿Cómo realiza el cálculo? Ese es el cálculo de la población infinita, que se integrada en equidad. Entonces tendríamos que explicar el cálculo. Pues la verdad que tú te defiendes como puedas, porque el jurado solo te lanza la pregunta para ver cómo puedes tú defender la pregunta nada más. Entonces, ¿cómo dice el cálculo? Bueno, aplicamos la fórmula de la población infinita, lo integramos o lo calculamos a través de equidad y equidad nos arrojó este resultado, ¿no? 195 como mínimo de participantes. ¿Es claro? Bien, ahora, ¿cómo lo sorteamos? No digamos que ya, vamos a aplicar 255. Acá equidad también tiene un módulo solo para selección de muestra. Miren, en la segunda opción, después de cálculo dice selección. Y yo que quiero aplicar un muestreo simple aleatorio, que es el mejor. ¿Ya? Entonces yo digo acá, ok, dice tamaño de la población. ¿Cuántos eran? 750, ¿no? Tamaño de la muestra, 255. ¿Ya? Ahora, si le pongo a calcular, tal vez me salga un mensaje que diga en la pantalla no te puedo presentar más de 210 porque es mucha información para la pantalla. Entonces, si tienes más de 210, tú apretas en fichero y te va a decir que te va a entregar el sorteo en un Excel. Vamos a escoger, a ver, en escritorio para que lo podamos ver todos. Escritorio. Y vamos a poner acá muestra. No, mejor simple. Nuestra opción. Dice está guardando una hoja de cálculo. Ya está, dice que ya están generados los datos. Debería estar en el escritorio. Acá está bien, es simple. Y acá está el sorteo de tus 200 y tantos participantes. O sea, tú los pones en una lista y dices voy a tomar al 41, al paciente 319 y tal. Ahí están todos tus pacientes listados. ¿Ya? Ahora, pero son dos hospitales. Entonces lo ideal sería hacerlo como un estratificado, ¿no? Porque son dos hospitales, dos estratos, así como dos salones, ¿no? Entonces, como es dos hospitales, es mejor que cojamos el muestreo aleatorio estratificado, ¿ya? Que es la tercera opción. Aquí vamos a escoger la opción que dice reparto proporcional al tamaño de estrato, en la segunda opción. ¿Ya? Y aquí nos dice el estrato 1 cuántos participantes tiene. 350, ¿no? Y el segundo 400. Entonces, el primer hospital tenía 350, el segundo hospital tenía 400 y el tamaño de la muestra que nos calculó equidad era 255. Bien, en pantalla, pero mejor pongamos solo distribuir. A ver, distribuir nos dice de que del hospital 1 voy a tomar 119 participantes y del hospital 2 136 para completar los 255. Y ahora, ¿cómo los escojo por cada hospital? Pongo en calcular y acá me sale la lista de los sorteados del hospital 1 y de los sorteados del hospital 2. Entonces ya te ahorras mucho el tema de cómo lo voy a hacer, ¿no? Ya te da prácticamente toda la información. ¿Sí? ¿Todo bien?
Estamos avanzando muy rápido. ¿Tienen manera de ustedes recordar esto? Otra vez eso. Estaba pensando que lo podíamos grabar. Pero con el siguiente turno mejor, para empezar de cero con ellos. Igual va a ser para todos. ¿Ya? Con el siguiente turno lo grabamos para que todos lo escuchen. Bien. Entonces, ya terminamos con esto. A las 9 tienen que ir, ¿no? A la semana de oración. Entonces, vamos a avanzar más rápido. Chicos, habíamos comentado de que se podía sortear puntos para el siguiente examen si es que consiguen resolver esos cálculos, ¿no? Estos son cálculos ya diferenciales, basados en el tutorial que se les pasó a través del delegado. Entonces, sí, primero, tenemos este caso. ¿Qué tipo de diseño emplearías para responder esta pregunta o este problema de investigación? Se quiere saber la asociación entre el índice triglicérido de glucosa elevado, o sea, alto, y el riesgo cardiovascular alto en trabajadores de salud de un hospital. ¿Qué diseño emplearías para responder esta pregunta? Transversal. Sí, un transversal sería muy bueno. ¿Qué otro diseño? Un corte sería también interesante. Casos contrarios también, si miran los datos, ¿no? Basados de los participantes, o sea, del índice de glucosa. En ese caso, un transversal. Pongamos el caso transversal. Ahora, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer para hacer el cálculo muestral de este estudio transversal propuesto? Se tiene que completar la tabla de contingencia. Entonces, ¿cómo llenamos esta tabla de contingencia? Tenemos acá la variable dependiente, que es el riesgo cardiovascular elevado, y la variable independiente, bueno, elevado y no elevado. Y la variable independiente por acá, que es el parámetro de laboratorio, índice de triglicérido de glucosa alto, índice de triglicérido de glucosa bajo. Ahora, tenemos que llenar todo esto. Este es el total de participantes, este es el total de personas que tienen elevado el triglicérido de glucosa y estos que tienen bajo triglicérido de glucosa. Entonces, ¿cómo llenamos eso? De correspondencia inversa. ¿Ya? ¿Cuánto salía acá? 190. Aquí. 95, ¿ya? 195, ¿ya? 65, ¿ya? ¿Y aquí? 85, ¿ya? Ahora, con estos datos se supone que ustedes ya podrían resolver esto. ¿Alguien lo puede resolver? Ya, entonces damos unos minutos, tal vez 5 minutos para que lo resuelvan. El primero que lo resuelva viene y acá lo hacemos con él para que gane su punto. Sí. ¿Cuánto es la muestra?
¿Tienen esto preparado? Bien chicos, una compañera ya avanzó, entonces creo que ya podemos terminar el cálculo muestral. Recuerden que ese tiempo de 5 minutos es demasiado para el examen. En el examen van a tener un montón de ejercicios para resolver de esto, así que el tiempo no les va a alcanzar, tienen que practicarlo. Ok, entonces primero, ya tenemos la tabla de contingencia. Su compañera determinó las frecuencias o prevalencias que necesitamos, que son la de acá y la de acá. ¿Cuánto es la prevalencia aquí? 17. Ya. ¿Cómo se calculaba esto? Esto era 40 entre 230%. ¿Ya? Ahora, la prevalencia de aquí, 11%. Igual, ¿no? 25 entre 220%. Genial. Ahora nos falta saber la proporción aquí. Ya. Este sale 41%. ¿Por qué? Porque es 230 entre 550% y 220, 40. ¿Sí? Pero se supone de que ambos deben sumar 100%. Ese es 41. Ah, ya, lo que pasa es que uno de ellos está mal. Acá es 320. Ah, entonces es el ataque. Ya. Eso es. Que se supone que el 550 es la suma de todos. Es la suma de todos. Ya, entonces 320 entre 550. Ya, Ah, eso 58. sería 58. ¿Ya? Está bien, bien. Continuamos contigo. Ya tenemos estos datos importantes. Ya, ahora vamos a EPIDAT. En EPIDAT, ¿cómo se hacía el cálculo de un estudio transversal? Módulos, muestreo, cálculo de muestra. Y aquí ya es hipótesis. ¿Por qué? Porque hay variables y tenemos una hipótesis que está asociado o no está asociado. De aquí vamos a ¿cuál? A comparación de proporciones. ¿Ya? Porque vamos a comparar porcentajes o prevalencias diferentes. Grupos independientes. ¿Por qué? Porque no son grupos que hayan sido evaluados antes y después como un experimental. ¿Ya? Entonces ahí lo dejamos en independiente. Y nos salen estos datos. Proporción esperada de la población 1. ¿Quién es la población 1? El de abajo, ¿ya? Lo tomo a la inversa. El de abajo es la población 1 y el de arriba es la población 2. Sería 11 y 17. Entonces acá lo reemplazamos. 11 y 17. Ya, ahora, razón de tamaño muestral. ¿Cómo se calculaba la razón de tamaño muestral? Eran los no expuestos, o sea, los de abajo, sobre los expuestos, sobre los de arriba. 58 entre 41. ¿Cuánto sería eso? La población 1 era 11, población 2 era 17. La razón no expuestos es, o sea, 58 entre 41. 1,41. 1,41. Ya. Eso lo reemplazamos acá. A 1.41. Bien. Ahora, queremos un nivel de confianza de ¿cuánto? 95, ¿no? Es lo estándar. Y una potencia, ¿se acuerdan de la potencia? La potencia siempre es de 80 como mínimo. ¿Ya? Porque eso corresponde a un 20% de error tipo 2. Y el error tipo 2 era el peor de todos. Bien, entonces calculamos. ¿Cuánto nos saldrá de muestra? Bien. Nos sale una saludable muestra de 1092 participantes para poder tener unos análisis con el 80% de potencia y 95% de confianza. Basado en las proporciones que hemos tenido. Ahora, tal vez no sé si les habrá quedado claro. ¿Saben de dónde salieron estos datos de acá, de la tabla de contingencia? ¿De dónde se sacan? Porque así lo vas a hacer también en tu proyecto. Esa información se saca de algún estudio previo que haya intentado ver ese fenómeno también. Entonces tú lees el artículo y dices, oye, ellos encontraron 40 participantes con riesgo alto y triglicéridos altos,
190 participantes con riesgo bajo, triglicéridos altos, y así vas llenando tu tablita. Y basado en eso, recién calculas para tu proyecto, porque tu proyecto es una planificación a futuro. Tú proyectas que 1090 personas son adecuadas para que tu proyecto salga bien en los resultados, ¿ok? Y sean resultados confiables. Pregunta, ¿estuvo muy rápido? ¿Se marearon en algo? ¿Más o menos? Ya. Doctor, tiene una pregunta. Sí. Una consulta. Sí. ¿Por qué la prevalencia 1 vendría a ser segundo dato? La prevalencia 2. Justamente por los parámetros que pide acá. No, esa no es. Ya, bueno, acá no lo dice, pero la proporción esperada 1 es el grupo de los que tienen el problema y no están expuestos. O sea, los enfermos no expuestos. Esa es la población 1. Y la población 2 son los enfermos expuestos. Expuestos se quedan a niveles altos de esto, un nivel bajo. ¿Sí? Ahora, ustedes se preguntarán, ¿de dónde saqué todas estas cosas? Equidad, el software tiene un manual, que tú lo puedes buscar acá en ayuda. Dices, no entiendo nada, voy acá, dice contenido. Acá dice, quiero saber sobre muestreo, aprietas en ayuda muestreo y te sale todo el manual de muestreo con ejemplos. Acá está el manual con ejemplos de propia equidad que te dice cómo calcular todo. No es que yo me lo he inventado, yo he leído todo el manual para poder hacer mis propios cálculos y para después explicarles en pocos minutos a ustedes. Y más que nada por una necesidad. Yo quería hacer mis estudios bien, por eso me leí los manuales. Cuando hay motivación no hay nadie realmente que te detenga. Y se habrán dado cuenta. Quieren preparar una torta con mucha motivación, no sé qué hacen, pero lo hacen realidad. Bien, continuaremos. Perdón. ¿Tu nombre? Mi nombre. Hilario. ¿Hilario? Sí. ¿Hilario? Mendoza. Mendoza. Ya. ¿Listo? Ya te anotaron. Bien. Creo que por temas de tiempo vamos a avanzar más rápido. En los siguientes ejemplos ya no habrá participante. Así que lo llenaremos todos para que pueda terminar al menos los ejercicios. Para llenar esto, pues ya saben, no simplemente hacemos la resta. Sería 180. Aquí, ¿cuánto sería? 430. ¿Ya? No suma. Y eso no suma. 610, ¿no? Acá hay un problema. Lo cambiamos. 810. 810. No, 610. 610. Y acá 220. Y esto sí cuadra, ¿no? Ya, genial. Ahora, ¿cómo eran? Ahora, ese estudio, ¿a qué diseño tiene? ¿Qué diseño parece que tuvieron? Si quieres saber la asociación entre el historial de niveles de vitamina D y la gravedad del COVID-19. Datos y controles, ¿no? Hay un término clave que te ayuda a determinar el estudio, ¿no? Bien, un caso sin controles. Ahora, si es que no sabían, durante el periodo de pandemia se tenía mucha fe que la vitamina D, al ser un inmunomodulador también del sistema, ¿no? de los sistemas comentados, podía modificar el comportamiento del COVID. Se creía que la vitamina D era un factor protector de COVID grave para los pacientitos. Entonces, aquí se plantea la misma idea, ¿no? Si es que los pacientes que estuvieron graves tenían niveles de vitamina D bajo y los pacientes que tenían COVID leve, o sea, bien soportables, no murieron, tenían niveles altos de vitamina D, ¿no? Con un potencial factor protector. Armamos toda la tabla de contingencia y acá necesitamos determinar algunos parámetros. ¿Qué parámetros nos interesa buscar acá? La prevalencia 1 y 2, ¿quiénes son? El de acá y el de acá. Genial. Ahora, los de aquí, ¿quiénes son? Son los, entre comillas, enfermos o los que tienen COVID grave
y están expuestos. Los de acá son los que tienen el COVID leve y están expuestos. Entonces, estos son los dos parámetros para el estudio de casos y controles que necesito. ¿Cuánto sería el de acá? 10%. 10%. ¿El de acá? 90. No, perdón, es que no es en ese orden, no es para acá, tienen que sacarlo para abajo. Allá. ¿Es 9? Ya, ¿y el otro cuánto sería? Para abajo, o sea, es 180 entre 610%. 29, ya. Ok. Ahora, aquí no calculan las proporciones, solo les interesan estos dos datos. ¿Ya? Ahora vamos a explicar módulos, muestreo, cálculo de muestra, hipótesis, porque es una hipótesis que probar, casos y controles, grupos independientes. ¿Qué nos pide? Proporción de los casos expuestos, de los controles expuestos y el número de controles por caso. ¿Cuántos son los casos expuestos? Los casos, estos son los casos y estos son los controles, ¿ya? Casos expuestos, 9%. Controles expuestos, 29%. ¿Eso está claro o está quedándome, lo que digo no tiene mucho sentido? ¿Por qué ese sería un caso? Y este es un control. Porque ambos tienen expuestos. Claro, para mi estudio los casos son los COVID grave y los controles, o sea, el comparativo, son los COVID leve. Expuestos a vitamina D alta y los no expuestos son los que tienen la vitamina D baja. ¿Ya? Entonces, por eso es la proporción. Entonces, bien, 9 y 29, ¿no? Porque, entonces, proporción 1, 9, proporción 2, 29. Ahora, número de controles por caso. Por lo regular, en los estudios de casos y controles se prefiere tener 2 controles por cada caso para la comparación. Es muy saludable. Si pueden tener 3, mejor. Para que se sepa que la proporción de los controles, o sea, los sanos, entre comillas, la estadística está muy bien para la comparativa. Entonces, vamos a dejarlo con 2. En la mayoría de estudios lo dejan en 2. Nivel de confianza, 95. Nivel de potencia, 80. Pero lo puedo trabajar con 90 también. 90 también es muy bueno. ¿Ya? 80 y 90. Calcular. ¿Cuánto me sale? Para una potencia del 80, que es lo que me importa, 141 participantes para determinar esa hipótesis. Para una potencia del 90%, 183 participantes para comprobar esa hipótesis. Entonces ya con eso tú realizas tu muestreo aleatorio y demás para escoger a esos pacientes. ¿Y ya? Nada más. Bien. Ahora continuamos. El siguiente ejemplo. Tenemos aquí este estudio. ¿Qué les parece? ¿Qué diseño? Asociación entre la exposición al plomo, que es un metal pesado, y el cáncer de plomo. Cortes, ¿por qué? La exposición y probablemente seguimiento en el tiempo, ¿no? Ya. También podría ser un transversal. No especifica, pero lo ideal sería ver un cortes. Entonces vamos a trabajarlo como un cortes. Bien. ¿Cómo es la proporción acá para llenar la tablita? $176. Acá 484. 64. Ya, 74. Y por acá 86. ya. Ya, genial. Ahora, para el estudio de cohortes es muy similar al transversal. Necesito hallar las proporciones de aquí. Pero esto es 160. ¿Acá? No, baja, 166. 160. Ese es 160. 80 más 86. No, Está Está bien. bien. 8 más 8 es 16. Está bien, está bien. No, pero para que llegue a 800. Entonces aquí hay un problema. No está cuadrante. Exacto.
Acá es 6 entonces. Sí, ahí Aquí es 6. Sí, ¿no? Ya. Si le estamos diciendo 160. Ok, entonces, ¿cuánto sería la proporción acá? El borde es igual que el transversal. ¿Cómo sería la proporción? ¿Quién con quién divido, multiplico? 80 entre 256 por 100. ¿Cuánto? 31,25. Ya, vamos a poner el par más próximo 2. Recuerden que siempre se redondea el par más próximo. Y el otro, 86 entre 550 por 100. O menos. 16. ¿Cuánto? 15.6. 15. 6. Ya. Sí, sí. Genial. Ahora, solo por observación, miren, los que se han expuesto al plomo tienen 31% de cáncer. Los que no se han expuesto al plomo tienen 15% de cáncer. ¿Ustedes creen que hay alguna asociación entre el plomo y el cáncer de pulmón? Sí, ¿no? Los que se exponen tienen mayor cantidad de cáncer. Entonces tiene más probabilidades. Al final con la estadística, todos estos datitos se vuelven datos más interpretables. Es bien chévere cuando al final terminamos de hacer la parte diferencial de la estadística. Bien, ahora nos falta también la relación, me parece, de expuestos no expuestos. La relación. ¿Cuánto sería la relación de no expuestos sobre expuestos? Esto de acá, ¿no? ¿Se acuerdan que había que sacar eso también acá? 31. 31, ya. ¿Y el de acá? 6, 9. Ya. Claro, ¿no? Es lo que completo. Ahora, vamos. ¿No 68? 68. 88. O sea, Claro, pero debe sumar 100%. pero es Probablemente 68.2. sean los decimales. O sea, el de Ya. abajo es Ajá, 68 y el de arriba 32. ¿Sí? Ah, ya. 32 y 68. Mira. Ahora, ¿cuánto sería el ratio? O sea, la división entre 68 y 32. 2.125. 2.1. 1. Ya. ¿Cómo se vamos a trabajar? Ahora vamos a activar módulo muestreo, cálculo de tamaño muestral, hipótesis y ¿cuál escogemos? Corte. Ya. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es la proporción del riesgo en los expuestos, en los no expuestos? Riesgo relativo, eso si lo tienes, en algún estudio lo puedes poner, pero no lo vamos a usar ahora. Y la razón, no expuestos, expuestos. ¿Cuánto viene el riesgo en los expuestos? Los expuestos, su riesgo es de 31. Y en los no expuestos, 15. Los 31, 2, 15, 6. Los 31, 2, 15, 6. Ahora, la razón expuestos no expuestos era 2.1. Quiero un nivel de confianza del 95 y una potencia mínimo del 80 y máximo del 90. No estaría mal. Bien, calcular. Nos sale que requiero para una potencia del 80 255 participantes para probar esta hipótesis, con buena potencia y buena confianza. Y 345 si quiero agregar más potencia, lo cual hace que tus resultados sean mucho más creíbles o más veraces. ¿Bien? Genial. Prácticamente ya estamos finalizando. Y por último está este ejemplo, que tal vez lo tengan ustedes en laboratorio de microbiología. Justamente es una duda que alguno de los alumnos me estuvo haciendo esta semana, porque ellos quieren trabajar con placas de cultivo, pero no saben cuántas usar y no saben ni cómo calcularlo. Entonces, aquí hay un ejemplo muy similar de un trabajo que hicimos en mi pasantía. En mi pasantía lo que queríamos probar era si es que los curcuminoides, que son unas sustancias que están en la cúrcuma longa, ¿han escuchado de la cúrcuma? Mejor conocido como palillo.
lo que usas para hacer tu arroz amarillo, ¿ya? Eso, ¿ya? La cúrcuma. Natural. La cúrcuma longa, originaria de la India. Ahora, esta cúrcuma longa tiene muchas sustancias y los científicos decidieron ponerle esas sustancias curcuminoides. Los curcuminoides de la cúrcuma. Ahora, estas sustancias, algunas de ellas tienen muchos beneficios. Se han probado en diferentes enfermedades y el cáncer es una de ellas. Entonces nosotros queríamos saber, de hecho este fue mi proyecto para finalizar la pasantía. Yo escogí cáncer de mama agresivo, el cáncer de mama triple negativo, y el doctor me dijo, tenemos unos curcuminoides, no sé si los quieras usar. Ya. Me dijo, pero mira, te explico, acá todos lo hemos usado y a todos les sale mal. Tal vez si a ti te sale bien, había que ver, ¿no? ¿Por qué, no? Pero te lo dejo, no sé, a todos nos sale mal. Ya, entonces sentí que era un reto. Vamos a ver qué tal. Ahora, cuando hicimos la prueba, ¿cómo es que se prueba que los curcuminoides pueden matar las células de cáncer? Es bien simple. Tú agarras a las células de cáncer, las cultivas en una cámara de 37 grados con 5% de CO2 y con nutrientes en líquido, las dejas así en suspensión a esas células de cáncer y en 2 semanas crecen. Yo periódicamente, o sea, cada 2 días les iba a ver así qué tal estaban, si no se ven infectados, ¿sí? Y les dejaba en la cubeta, ¿no? Después de que pasaban las 2 semanas, se sacas una muestra y ese es el conteo de células a ver si hay buena proporción. Si hay buen conteo de células, entonces ya puedes trabajar con ellas. Ese es uno. 2, la cúrcuma, cuando me la dieron en un frasquito de polvo. Entonces nosotros lo tuvimos que preparar y reconstituir en unas soluciones por concentraciones. Eso fue creatividad nuestra. Ahora, la siguiente pregunta, ¿cómo es que sabemos que eso mata las células? Entonces, se utilizan estas cositas de acá, que son unas placas que tienen pocillitos chiquitos. Ahí tú pones un poco de células y un poco de la cúrcuma. Los dejas incubar por 24 a 48 horas, ¿no? A los 2 tiempos para ver a 24 y a 48 qué tal es el efecto. Y después miras al microscopio si las células han disminuido, esa es una, haces el conteo. Hay una maquinita que las cuenta también, pero yo también las contaba por mi cuenta. Y aparte, tan solo verlas no es suficiente, porque puede ser que haya células que estén muertas, pero su cuerpo esté ahí como un fantasma. Está su cuerpo, pero están muertos. Entonces, para quitarnos esa duda, haces un ensayo, que es el ensayo de viabilidad. O sea, le das una comidita, y si esa comidita lo pueden metabolizar, produce una sustancia de colores. Las células muertas no lo producen, las células vivas sí lo producen. Entonces, como vamos a ver el cambio de color, ¿qué instrumento usaría para ver el cambio de color? Un espectrofotómetro. Entonces, hay un espectrofotómetro para placas, nada más. De hecho, es más, el que nosotros teníamos era un todo en uno, era espectro, lúmino, no sé qué. Entonces, eran muchas cosas. Allá, ¿no? En esa universidad. Cuando yo ponía la plaquita, me sacaba toditas las curvas de absorbancia de cada pocito, eran como 96 pozos, entonces toditas las curvas me daban. Toda esa información la pasaba a un software estadístico y era procesada por los resultados. Al final, las células que tenían, digamos, mayor color, significa de que tienen más vida, o sea, están vivas. Y las células que no producen mucho color, están muertas. Ahora, hay una situación que no sé si nadie se había percatado, que era que la longitud de onda a la cual se mide esto era como a 515 nanómetros más o menos, que corresponden más o menos al color amarillo, porque ese producto era de color amarillo, ¿ya? El del metabolismo, esa sustancia, ¿no? Que debían comer las células. Y la cúrcuma es amarilla. Ajá. Y yo dije, ¿no será que eso estará interfiriendo? Porque ¿por qué le sale mal a todos, no? Entonces yo dije, a ver, ¿de qué manera podemos resolver esto? Entonces yo dije, voy a hacer controles. Pues utilicé una muestra con cúrcuma para ver un control. Al final hice un diferencial de los colores y me salió algo que tenía más coherencia. Pero no sé, o sea, yo agarré y dibujé todo, me hice así como les decía, el experimento mental. Dije, ¿qué tal si lo hago así, me hice mis dibujitos y después lo probé. Porque lo bueno es que ahí era como que, bueno, ahí está el laboratorio, hay los reactivos, tú ve lo que es. Entonces yo empecé a probar y como pues no tenía nada mejor que hacer, y además en ese lugar era como acá, tenía mi residencia allá y el laboratorio estaba acá, entonces yo podía ir en cualquier momento del día con mi musiquita y demás a hacer los trabajos, si quería toda la noche, ¿no? Entonces no había problema. Entonces, a veces yo toda la noche estaba así, escuchando música y probando, ¿no? Las cosas mientras avanzaba. No, y es muy buen ambiente, ¿no? Bien chévere. Al final, la cosa era determinar el porcentaje de supervivencia con todo esto.
salió de que, es más, o sea, el resultado no se quedó solo en mi memoria, lo llevamos a la publicación. Creo que sí les comenté. De hecho, fue la primera vez que estaba involucrado en un trabajo de publicación, así que fue una emoción y de ahí ya empezamos, ¿no? Este es el trabajo que publicamos, ¿no? Mi partner, o sea, el que dirigía el trabajo era James. Entonces, mi amigo de Juliaca, con el que viajé, Ramiro, y yo. Y el director del laboratorio, que era el doctor Alejandro. Entonces, acá estamos todos, los resultados. Y lo que encontramos es justamente que a una dosis de 10 micromolares, sí se disminuía bastante, hasta 62% o 50% de la supervivencia de la célula. Lo que quiere decir que la cúrcuma disminuía casi la mitad de la población de células de cáncer de mama, triple negativo. Entonces nosotros nos quedamos como que wow, pero de ahí el doctor nos dijo algo, ¿no? Cuando le presentamos los resultados, pues nosotros estábamos emocionados, doctor, estas cosas sí no me dan el cáncer. Sí, pero ¿has leído o has investigado cómo es la cinética de esa sustancia? No. Resulta que cuando consumes cúrcuma, lo absorbes y rápidamente ya lo estás orinando. Es como que llega a la sangre y ¡pum! Lo orina. Entonces ya no llega en buena concentración en ningún lugar. Ya, entonces el problema con esta sustancia es su biodisponibilidad. Porque llega a la sangre y el cuerpo lo bota muy rápido. Entonces tendrían que dar como una cantidad de kilos para conseguir un efecto comparable in vitro. Entonces el doctor me decía, el otro proyecto que podrían plantearse, que les gusta la idea, es cómo modificar la farmacocinética de la cúrcuma. O sea, cambiar la estructura de la molécula para ver si se puede distribuir mejor. Entonces, ven, realmente la ciencia es muy divertida. O sea, solo tienes que pensar creativamente. Y si tienes los recursos, pues todo va. Y les diré que la gente con la que trabajaba no eran genios, no eran gente así, uy, no. O sea, la verdad que eran gente muy normal. Muy normal. Solo que estaban ahí y hablan inglés, ¿no? Bien, ok, entonces acá la pregunta era ¿cómo calculo la cantidad de placas de ensayo, o sea, de estos plates o placas de cultivo que ustedes van a usar para los microorganismos? ¿Cuántos requiero para mi estudio? Porque esa es la pregunta de los chicos, ¿no? ¿Cuántos requiero para probar mi hipótesis? Entonces, el parámetro que yo usaba para la comparación, el parámetro era la media de la absorbancia. Ya, o sea, era un parámetro numérico. Entonces yo quería saber si es que en las poblaciones antes y después había diferencias entre la absorbancia. Tener una mayor absorbancia me decía de que estas células están más vivas. Y tener una menor absorbancia me decía que estas células estaban más muertas. ¿Y yo qué quería? Que estén muertas, entonces que la absorbancia esté hasta el suelo, prácticamente. ¿Ya? Entonces ver la diferencia de la absorbancia me permitía tener ese parámetro. Ese era mi punto para comparación, la media o el promedio de la absorbancia y una desviación estándar que por ahí podía encontrar en algún estudio para calcular cuántos plates o cuántas placas requiero. Entonces, EPIDA también tiene un módulo para calcular ese tipo de cosas, de diferencias de medias. Módulo muestreo, selección de muestra, por acá dice cálculo, hipótesis, diferencia, comparación de medias. Ahora, como es un estudio experimental, obviamente este sí es experimental porque yo estoy usando una sustancia en diferentes dosis adrede para producir efectos, tengo que usar la opción de grupos emparejados, porque el diseño también es pre y post. O sea, tengo una pre ahí y después los expongo y después tengo una post para evaluarlos. Entonces, como es un grupo que está en seguimiento por un estudio experimental, es un grupo pareado, porque es el mismo grupo analizado antes y después. Entonces, eso le dicen emparejados o pareados. Por eso uso la opción de emparejados. ¿Qué me pide acá? ¿Cuál es la diferencia de las medias a detectar? Entonces, ahí se le pregunta, ¿cuál sería la diferencia de las medias o de los promedios? Sería la resta de estos dos, ¿no? Porque esa sería la diferencia de la absorbancia antes y después del experimento, de las curcuminas. ¿Que sería de cuánto? De 20 de absorbancia. Entonces yo pongo acá, bueno, voy a detectar aproximadamente un 20 de diferencia de absorbancia. ¿Ya?
Acá me da dos opciones, la desviación estándar por poblaciones y el coeficiente de Pearson, o puedo poner humildemente la opción 2, desviación estándar del proceso. La desviación estándar habíamos dicho que era un parámetro de dispersión, no un estadígrafo de dispersión. La desviación estándar esperada era de 8 de observancia, o sea, más o menos 8, ¿de acuerdo? Eso es el error. Entonces acá lo pongo simplemente 8, con 95% de confianza, con 80% de potencia como siempre, hasta un 90% tal vez, y por ahí calculo los pares, ¿no? Dice, ¿cuánto requiero? Requiero 4 plates, o sea, 4 de las placas para que mi experimento tenga una hipótesis confiable al final del experimento. ¿Sí? Y es más, al menos en laboratorio les gusta estos cálculos por 3. Así que lo que hacíamos era repetir uno y hacíamos por triplicados. Repetíamos otro, estas son 4 repeticiones. Otro por 3, otro por 3. Al final teníamos un montón de datos y se supone que no debería haber mucho error porque eran muchos datos, deberían ser todos iguales o muy similares. Y ya, y al final eso es todo, chicos. ¿Alguna duda al respecto hasta ahora? Porque con eso ya terminamos la práctica. Tal vez se les aclararon algunas cosas, no sé. Va a venir un ejercicio de varios, dijo. Podrían ser los ejercicios para resolver. Más ejemplos. Para ir practicando. Ejemplos, ya. Bueno, yo la iniciativa que tuve con el año pasado, con los chicos del año pasado, era dejarles ese video que es las fijas. Pero, El video que les compartió el delegado era las fijas, era el resumen del resumen. Y basado en eso prácticamente va a venir el examen. Ya basado en ese video de los estudios transversales, cohortes y casos y controles. ¿Ya? Igual voy a grabar esto con el siguiente grupo para que quede también para que ustedes van a revisar. ¿Sí? Bien, entonces, sin más chicos, pues si tienen alguna duda, me acuerdo que hoy día también estaba para que me comenten cómo va su título, su introducción, sus objetivos. Podemos aprovechar estos 15 minutos que quedan para que ustedes puedan venir cualquiera de los grupos a verificar eso, si tienen dudas. Lo va a subir al Drive ese video.